Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Conexiones Profundas, más allá de la ciencia, donde entrevisto personas que cuentan su historia de vida y lo que han vivido para llegar a donde están hoy. El día de hoy tengo una gran invitada a quien estoy muy feliz de tener en este podcast y yo sé que su historia también les va a inspirar mucho a ustedes. Ella es Maricelis Acevedo, es una profesora en Cornell y ella nos va a contar un poquito más acerca de eso, pero yo recibí una clase con ella el año pasado y tuvimos una conversación acerca de su historia y creo que es una historia que puede ayudarles a ustedes también a darse cuenta que no importa dónde son, de dónde vengan, los sueños se cumplen en cuanto podamos trabajar en ellos. Así que Mariceli, si se quiere introducir, decir su nombre, de dónde es y qué hace actualmente. Hola a todos, soy Maricelis Acevedo y soy profesora de investigación aquí en la Universidad de Cornell, en la Escuela de Ciencias, in- se llama CIPS, The School of Integrated Plant Sciences, en el Colegio de Agricultura en Cornell, en el área de patología de plantas y de biología de microorganismos de plantas. Excelente. Bueno, ¿de dónde es originario usted, Mariceli? Pues yo soy de Puerto Rico, soy hija de un agricultor que luchó mucho por convertirse en científico y se convirtió en agrónomo y yo seguí sus pasos. Y entonces pues tenemos una relación muy linda en términos de lo que significa la agricultura, tanto en la parte científica como en la parte cultural. Cuéntenos un poquito acerca de cómo fue su niñez, cómo fue crecer en Puerto Rico para usted. Ay, qué lindo tener que recordar todo eso. Pues yo me crié en una familia que ama la ciencia. La ciencia siempre era parte de nuestro vocabulario, el aprender sobre los planetas, el agua, la tierra. Y nosotros, era algo que se discutía en la mesa familiar. También, pues mi papá, pues como dije, era agricultor y científico en el área de agronomía. Mi mamá estudió ciencias sociales. Y entonces, pues tengo esas dos partes. Tengo una persona que ama la ciencia y otra que quiere la aplicación de la ciencia para la mejoría del bienestar de las personas. Tengo dos hermanas y entre las tres, pues tuvimos diferentes carreras, diferentes deseos, pero siempre la tierra nos llama. Entonces, pues vivimos en una casa que realmente apreciaba los productos agrícolas locales y la relación que tenemos todos con la tierra. Y entonces empecé a hacer experimentos científicos desde muy chica y muchas veces los viajes familiares terminaban en la estación experimental de la Universidad de Puerto Rico. Así que es una combinación muy linda entre lo que es la ciencia y como que yo no distingo dónde empieza la ciencia y dónde empieza mi vida. Es como que un continuo. Y luego, ¿Cómo? ujú, Yo, sí, sí. ¿no? Que luego entonces decidí que lo quería hacer como profesión. Ujú. ¿Y cómo eh, su papá cultivaba algo en específico o era como más general? Pues en la finca que tenemos, pues cultivamos mucho plátano, bananos, pero también frijol o habichuela, como se le dice en Puerto Rico, maíz, muchos tubérculos, la cazaba, yuca, Ujú, el ñame. Pues entonces teníamos muchos cultivos que consumimos en la casa y también para el mercado fresco. Y mucho lo que mi papá hacía y todavía continúa haciendo es que él produce, pero entonces vienen intermediarios, vienen personas que quieren mercadear el fruto, pues vienen a la finca y entonces recogen el producto de la temporada y entonces ellos lo venden en otros mercados. Entonces mi papá siempre estuvo bien pendiente a la producción, a desarrollar el sistema de riego, a usar las mejores prácticas ambientales y científicas para el desarrollo de los cultivos. Y nosotras ayudábamos mucho en lo que se podía en términos de una vez se cultivaba, pues nosotros ayudábamos a desgranar las habichuelas o ayudar con el maíz, etcétera, contar los plátanos, todo eso. ujú, Y pues sí, estábamos bien envueltos en todo eso, pero también al mismo tiempo, pues mi papá traía las ideas de la estación experimental, la de investigación de la universidad, y probábamos muchas de estas técnicas en la casa. Entonces, por ejemplo, si el espacio de siembra, pues él hacía sus experimentos y comparábamos resultados, o si me traía 5 variedades, las traía de la estación para que probáramos. ¿Cuál te gustó más?
A, B o C. Entonces teníamos que estar haciendo selección. Ah, que si aquella tiene mejor color, que si aquella tiene más azúcar. Pues yo pienso que yo llevo haciendo selecciones agrícolas desde pequeñita. Y ha sido, de verdad, como que me sonrío mucho porque de verdad que uno no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y luego cuando me fui al colegio y entendí lo que requería el mejoramiento genético. Y digo, pero si es que yo llevo haciendo eso toda mi vida, sin saberlo. Sí. ¿Hay algún experimento, como algo en específico que usted hizo cuando estaba niña que ahora dice, wow, o sea, no puedo creer que yo pensé en esto cuando estaba niña, no sé? Pues mira, siempre recuerdo que mi papá siempre decía, cuando estábamos desgranando las habichuelas, pues cogíamos las vainas. Entonces siempre decía, si tiene más de 5 granos, ponlas al lado, porque entonces esas nos sirven para semilla y empezamos a Mm. hacer nuestra selección para la próxima temporada. Entonces, si buscábamos aquellas vainas que tenían más llenado de grano y el número de granos y los poníamos al lado, entonces esas las dejábamos secar para guardar para el año que viene. Y entonces ya luego de ahí, pues íbamos, las secábamos y las guardábamos. Y de ahí ya se empezaba a hacer la mejoría dentro de las mismas variedades que teníamos. Muchas veces eran lo que se le llaman los land races, las que no son variedades desarrolladas a través de la genética en la universidad y los estudios, sino es más bien seleccionada por los agricultores por muchas décadas. Y seguíamos mejorando. Asimismo, los plátanos íbamos contando la cantidad de plátanos que había en el racimo. Me decía, si ese racimo en la planta, cuando yo lo ayudaba a cargarlo, me decía, cuéntalos. Y si tenía mucho, pues le poníamos una marca a la planta también para saber que esa teníamos que guardar semilla para la próxima siembra. Qué interesante eso, ¿verdad? Y me imagino que hoy en día usted lo ve también con los agricultores que hacen exactamente. Todo el tiempo, todo el tiempo, y lo vemos a través en todos los cultivos, a través del mundo, pues yo veo muchas veces los estudios genéticos que yo hago para encontrar resistencia a enfermedades, utilizamos estas variedades que han sido desarrolladas por los agricultores. Y, y es fascinante encontrar pues la calidad que tiene en términos de resistencia o alguna otra ah, característica específica. Y es porque el agricultor sabe lo que está esperando, lo que quiere ver en su cultivo. Entonces, la selección ha ocurrido por los últimos 10.000 años. Ujú. Y bueno, volviendo un poquito acerca de cuando era niña, ¿cómo era usted en la escuela? ¿Sí le gustaba la escuela o no mucho? Pues sabes que a mí me encantaba la escuela, pero yo no era uno de los estudiantes muy dedicados. Yo hacía las asignaciones muy rápido y los exámenes también no era como que estaba ahí todo el tiempo estudiando. A mí se me hizo bastante fácil la mayor parte de mis estudios iniciales. Ya luego, como llegó el cálculo, pues ya era otra historia. Pero Todo nos pasa. sí, pero inicialmente yo me divertía mucho. La escuela para mí era como que algo también natural, porque estaba envuelta me gustaba la ciencia, me gustaba la Mm. matemática y la historia no tanto, pero luego ya sí me empezó a gustar cuando ya estaba en la escuela secundaria. Pero, pero sí, la geografía me fascinaba. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la curiosidad científica está en mí. Yo a mí, si tú me hablas de ciencia, no importa si ya sea geografía, geología, si sea ciencias marinas, si me pones el Discovery Channel, ahí ya me tienes todo el día. De lo que sea. Sí. Y entonces, cuando ya llegando al colegio, ¿usted sí sabía específicamente que iba a perseguir una carrera en agricultura o había como una ciencia en específico que le gustaba más que la otra? Pues cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, yo solicité por un bachillerato en biología con la intención de luego ir a medicina. Y esa era la carrera, mis papás ya estaban listos para pagar una carrera de medicina en la Universidad de Puerto Rico y todo, pero en ¿Y mi por qué segundo medicina? año, pues a mí la intención de utilizar la ciencia para ayudar. Ujú. Entonces, eso yo digo, pues es como que bien noble. Aprendes la ciencia y luego la aplicas para ayudar a las personas. Y yo tenía la idea de o estudiar pediatría o más hacia la parte de geriátrica, porque yo veía que esas son las poblaciones más vulnerables, los niños y los Mm. ancianos. Entonces, pues esa era la idea que llevaba. Luego, ahí voy a prácticamente a decir mi edad, era en los 90 y los principios de los años 2000. Y pues la biotecnología estaba empezando a tomar auge
en Puerto Rico, se estaba utilizando mucho en farmacia, empezábamos a hablar del genoma humano, todo el cuento. Entonces tomé la clase de genética al mismo tiempo que tomé una clase de botánica. Y te Mm, digo que como que ahí fue que yo digo, no, 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 es que yo quiero hacer genética pero me gustan plantas porque no tiene los mismos factores éticos, condiciones éticas que tienes que considerar, como si los fueras a hacer en animales o en humanos. Y entonces, pues yo dije, pues mira, mi papá hace crop improvement, llevo haciendo todo este tiempo, pues hablé con él, me dice, pero hija, si tú tienes la oportunidad de la medicina, tú eres muy inteligente, ¿por qué no vas ahí estudias pero sus papás medicina? sí esperaban que usted estudiara Sí, medicina. sí, mi papá dice, pero ¿por qué vas a tener que Sí. trabajar tan fuerte en el campo? Y digo, pero papá, es que eso es lo que me gusta la agricultura y me encantaría poder ayudar a través de estudios genéticos, mejorar los cultivos, y ya sea para enfermedades o otras características. Y entonces luego de mucha conversación me dijo, pues dale, te voy a presentar algunos profesores para que entiendas un poco más de las opciones que tienes en agricultura en la Universidad de Puerto Rico y empecé a hablar con varios profesores y terminé trabajando entonces en el área de cultivo de tejidos, pues Ujú. tomé unos cursos y hice un internado de investigación y luego empecé a aprender sobre la parte de mejoramiento de plantas para las enfermedades y ahí sí que ya no hubo marcha atrás. Sabía que esa era el área que me encantaba. ¿Cuál fue, digamos, se acuerda cuál fue su primera exposición a aprender de enfermedades o cuando, o que supo que existían las enfermedades de plantas? Pues cuando estuve hablando con el profesor James Beaver en la Universidad de Puerto Rico, él trabajaba en frijol, en habichuela, y tenía varios programas de investigación para mejoramiento de enfermedades en la habichuela para Centroamérica, como parte de unos proyectos que tenía con USAID. Y me comentó de estos proyectos, de la necesidad que existía, sobre todo para las enfermedades virales. Entonces me Ujú. pareció súper interesante y decidí que quería trabajar en el desarrollo, en el mejoramiento del frijol para enfermedades virales. Y eso terminó siendo mi proyecto de investigación de maestría. En ese tiempo que estuvo en el pregrado, lo hizo en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, ujú, lo hice en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, que se especializa en agricultura. Y ahí había como oportunidad de trabajar como en cosas moleculares o era más de ir al campo. ¿Cómo fue ese tiempo del pregrado? Pues es bien interesante porque en ese momento estábamos empezando a hablar de los rapids markers y de utilizar los marcadores genéticos para facilitar la selección y de la identificación y selección de genes de resistencia. Pero el campus de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez no tenía en ese momento un laboratorio de marcadores moleculares y utilizando el conocimiento de varios profesores y de muchos de nuestros compañeros de maestría, sobre todo muchos de los estudiantes internacionales que en ese momento venían a Puerto Rico, sobre todo de Colombia. Empezamos a poner ideas de cómo podíamos desarrollar este laboratorio de marcadores moleculares y entonces aprendí no solo la ciencia, pero todo lo relacionado con desarrollar un laboratorio, las requisiciones, los materiales, las compañías, empezar a probar todo esto, desarrollar los protocolos. Entonces, pues tuve una oportunidad muy linda de entender todo el proceso y eso luego me ayudó muchísimo para establecer mi propio programa de investigación ya en la Universidad de North Dakota cuando fui profesora, porque tuvimos que hacerlo todo y éramos varios estudiantes con varios profesores uniendo nuestras cabezas y ideas y mucha experiencia que vino de fuera y del campus y pudimos desarrollar ese laboratorio. Pero sí, todo era como que las piezas iban cayendo en su sitio. Yo a Ujú. veces pienso de que yo he estado muchas veces en el lugar ideal, en el momento indicado, con una actitud positiva, vamos a decir así, decir, pues sí, pues dale, vamos. Y pues no Porque sí, sucedió. ajá, o sea, al final de cuentas también suena como que es un montón de trabajo y que hay que tener como mucha iniciativa para poder como que las personas confíen en ti para desarrollar algo.
Sí, y ver la necesidad y ver la oportunidad y decir, ok, pues, ¿qué podemos hacer? Quién sabe, no es perfecto, pero alguien tiene que empezarlo. Y luego, pues, tener, como dices, la iniciativa, pero tener el support de ese apoyo de los profesores y de tus compañeros, pues, a mí me parece que se hace mucho más fácil cuando tienes un grupo con el que te relacionas, que tenemos los mismos valores y tenemos los mismos deseos. Y yo creo que yo tuve un grupo de compañeros, de verdad que yo quisiera que todo el mundo tuviese esa experiencia, donde todos decíamos que sí. Y entonces, pues esos días que nos iban no tan bien y que realmente uno dice como que, ay, pues ya no, ya me rindo, pues los otros estaban ahí, pues como que no, ánimo, vamos a seguirle. Y nos funcionó muy bien, pero también teníamos mucho apoyo de nuestro profesor, el doctor Bieber, y su esposa, la doctora Bieber, pues ambos trabajando en mejoramiento genético en diferentes. Nosotros trabajando con el James Bieber en frijol y su esposa trabajando en las cucúrbitas. Entonces ya teníamos un grupo bien chévere de personas que tenían mucha iniciativa y mucho deseo de ayudar. Y entonces pues pudimos hacerlo. Una de las cosas que, escuchando lo que usted dice, es que siento que usted era como muy, muy segura de usted misma también, como siento que en ese aspecto hay que tener mucha confianza en que uno pueda hacer las cosas como para echar adelante. A mí, siento que a mí en el pregrado me pasaba un poco que yo no tenía tanta confianza en mí misma, entonces como que me retraía mucho de hacer actividad o exponerme a actividades que yo sentía que no estaba segura que podía hacer. No sé si usted siempre fue así o mientras pasó ese tiempo usted lo fue desarrollando. Pues es interesante que mencionas eso porque yo no considero que yo todavía a estas alturas del partido sea muy segura de necesariamente de mis habilidades. Ahora pues mucho más, pues la experiencia y los resultados positivos y cómo uno se recupera de los resultados negativos, pues me ha ayudado mucho a tener un poco más de confianza en lo que puedo hacer. Pero en ese momento pues no estaba tan segura y te parecerá chistoso porque yo sé que yo puedo ser como que me veo muy social y que hablo con todo el mundo, pero realmente no es así. Fue algo que tuve que aprender también mucho, pero soy bastante tímida y la inseguridad pues siempre está ahí, como que esa vocecita, pero uno Ujú. aprende a modularla y yo creo que de verdad pues tener eh, un grupo de personas que te apoyan, pues me ayudó a desarrollar esa confianza en mí misma. Pero no fue fácil y sí cometí muchos errores y tuve que aprender de ellos y fueron muchas lágrimas al día y frustraciones y enojos, pero uno va aprendiendo poco a poco. Yo no creo, o sea, definitivamente yo no nací así. Yo soy muchos años de trabajo, de esfuerzo de Ujú. leer mucho, de hablar mucho con muchas personas y de consultar con muchas personas. Así que todos ustedes que nos están escuchando, que son un poco tímidos o que no están seguros, no dejes que eso te limite. Yo sé que es un poco difícil, pero rodéate de personas que te apoyen, que te puedan dar una opinión honesta, personas en las que puedas confiar, porque yo creo que eso ayuda muchísimo para uno desarrollarse y desarrollar ese sentido de seguridad de que uno lo puede hacer. Sí, tengo un amigo que dice, rodéate de personas que son mejores que tú, porque ahí es donde vas a aprender. Seguro que te ayuden, que te empujen, que te halen y que te Ujú. den la palmadita cuando te salen las cosas bien, porque eso ayuda mucho. Y entonces, bueno, durante el pregrado, usted ya tenía como una idea de que quería seguir con una maestría o cuáles eran como sus ideas, quería como dónde quería trabajar, cuál era su vista de lo que quería hacer. Pues una de las cosas que aprendí bien rápido durante mi maestría era, pues yo trabajaba en seleccionar resistencia a enfermedades, sobre todo a enfermedades virales, pero me di cuenta poco a poco que entendía muy poco los virus. Y entonces digo, pero ¿cómo voy a poder seleccionar para resistencia si no entiendo las enfermedades como tal? Pues sí, había tomado un curso de patología básico y entendía Ujú. pues lo suficiente, pero decía, no voy a poder tener una carrera como mejoradora de cultivos si yo no entiendo cuáles son los problemas que tengo que resolver.
Y entonces cuando ya estaba casi terminando la maestría, mi profesor me preguntó que qué quería hacer para el doctorado, si tenía una oportunidad. Primero, que me dieran una oportunidad para estudiar el doctorado, yo como que pues vamos a ver. Pero digo, pues si tengo la oportunidad, creo que me gustaría concentrarme en enfermedades, entender la parte de la patología de plantas. Y Pero ¿qué hizo la maestría, perdón? pues en la maestría pues hice todo el estudio de seleccionar resistencia al virus del mosaico dorado en el Ujú. frijol. Y Siempre entonces, en Puerto Rico. sí, en Puerto Rico. Ujú, Y entonces cuando hice toda esa parte, pues ahí fue que me di cuenta de que tenía que entender mejor la patología de plantas para poder solucionar los problemas. Y entonces, pues decidí de que me gustaría aprender más sobre la patología y que si tenía la oportunidad de estudiar, hacer estudios postgraduados, pues me gustaría a obtener más conocimiento en esa área. Y ujú, entonces, pues ahí, en ese momento, pues me ayudaba a poder comunicarme con los mejoradores y entonces comunicarme con los patólogos. Y entonces yo ujú, pensé que si puedo estar en esas conversaciones con ambos, pues yo creo que puedo ayudar mucho más. Y eso fue lo que decidí, de que entonces me quería especializar en patología de plantas para poder ayudar a los mejoradores y mejorar los cultivos. Y entonces, pues ahí vuelve como que, pues puedo hacer la genética tanto en la planta como en los patógenos como tal. Tengo dos organismos con los que puedo trabajar, no dándome cuenta de lo complicado que iba a después volverse mi triángulo de sí. enfermedades. Pero fue muy bueno tener esa dos especialidades, tanto del hospedero como del patógeno. ¿Usted siente que siempre quiso como quedarse en Puerto Rico o sí sabía que en algún momento iba a tener que salir de ahí para poder seguir estudiando? Pues en el momento que yo estaba terminando la maestría en Puerto Rico, no había la oportunidad de hacer un doctorado en agricultura, en todos estos temas de agricultura en la isla. En este momento todavía no existe. Y entonces, pues si yo quería dedicarme a la investigación de un modo más profesional y académico, pues para completar un doctorado, pues me iba a tener que ir de la isla. Mm, Entonces, pues yo siempre supe de que aunque me fuera, pues mi intención era regresar y poder ayudar a los agricultores en la isla y a la universidad. Y pues me ha tomado un poco de tiempo en poder crear esas colaboraciones. Cuando me salieron oportunidades en Puerto Rico, pues estaba ya tenía otros programas en la universidad en los Estados Unidos y no era un buen, o sea, fit en términos de lo que yo estaba haciendo y las oportunidades que existían. Entonces se me hizo bien difícil el darme cuenta de que iba a tener que desarrollar una carrera aquí en los estados de la nación, pero siempre busqué el modo de poder tener conexión con la isla y con la Universidad de Puerto Rico y he mantenido muy buenas colaboraciones y ahora mismo pues tengo proyectos con la Universidad de Puerto Rico. Soy profesora junta en la Universidad de Puerto Rico y entonces ayudo a que estudiantes tengan acceso a la investigación en Cornell y a proyectos de Cornell. Entonces pues por lo menos me siento de que he podido crear unas conexiones y crear unas oportunidades para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y algunas tecnologías que pueden utilizarse en la isla. Y así pues que por lo menos he puesto mi granito de arena back in the system. Ujú. claro, y eso es algo que he platicado también con otras personas que hemos entrevistado aquí, que a veces yo creo que nuestra motivación quizás es quedarnos en nuestros países, pero desafortunadamente a veces no es el tiempo o las oportunidades no están en el momento en que nosotros estamos disponibles, digamos, Sí. pero siempre hay maneras como de regresar un poquito de lo que aprendemos y siento que eso es bien importante recalcarlo porque al final creo que el amor a nuestro lugarcito, a nuestro país, de donde somos siempre está ahí, eso es lo que nos motiva a continuar. Sí, exactamente. Y para mí, con toda la investigación que tengo en agricultura internacional, pues esa es mi motivación, ayudar a los agricultores, sobre todo aquellos agricultores de escasos recursos, a poder accesar la tecnología que se desarrollan en las universidades y en los centros de investigación nacionales e internacionales. Porque yo pienso mucho en mi papá y en los agricultores de mi pueblo y de la isla que no tienen acceso a las semillas que podrían tener en otros Mm, lugares. O por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico tiene una investigación
fascinante, tiene muchas investigación que responde a las necesidades de la isla, pero al mismo tiempo no tiene necesariamente los recursos económicos para llevar esas investigaciones más allá o poder producir las semillas que son necesarias en la cantidad necesaria. Y entonces, pues digo, nos toca a todos, no importa Ujú. dónde estemos, es ayudarnos el uno a otro, crear sistemas y modelos que se puedan amplificar, que se puedan recrear en otros países y en otros cultivos. Claro, sí. Y nos puede contar más adelante acerca de eso también, un poquito acerca de su trabajo. Bueno, vámonos un poquito de nuevo al doctorado. ¿Cómo decide a dónde ir a hacer su doctorado y en qué trabaja más o menos ahí? Pues para el doctorado, pues tenía dos opciones más bien específicas, porque muchas veces en el doctorado, pues tú terminas yendo a la universidad donde hay unos fondos para la investigación. No solamente de que te acepte la universidad o que Ujú, tenga los requisitos, sino de que alguien te pueda aceptar en su programa de investigación, que tenga los fondos no solo para aceptarte, pero que puedas hacer investigación, un proyecto como tal. Y tenía dos opciones, tenía la Universidad de Michigan y tenía la Universidad de Nebraska. Ambas tenían proyectos en Freehold, ambos eran en enfermedades. Y pues visité la Universidad de Michigan y yo como que pues me había gustado mucho porque trabajar con el doctor Jim Kelly iba a ser como que un sueño y el grupo de trabajo que existía allá me gustó mucho. Luego estuve hablando con el profesor Jim Stedman en la Universidad de Nebraska en Lincoln. Y entonces, pues ambos proyectos empezaban al mismo tiempo, pero Nebraska me llamó primero. Y entonces, pues decidí irme a la Universidad de Nebraska y era un proyecto que me encantaba, la descripción, porque era trabajar en la roya del frijol. Y entonces era como que un área bien nueva, porque no se sabía mucho de la virulencia del patógeno, no se sabía mucho de la resistencia en la planta, pero más que nada íbamos a estudiar la conexión entre las el frijol silvestre y cómo ha ujú, evolucionado con la enfermedad en las montañas en Honduras y cómo ha podido desarrollar esa resistencia que luego se utiliza en los cultivos. Entonces yo como que tengo una oportunidad no solo de hacer algo bien de investigación que va a tener resultados, pero un poco más académico, de realmente entender un sistema de lo que se llama la coevolución. Y ujú. entonces pues me pareció que era un tema bien interesante, que estaba bien de auge en ese momento y que me permitía trabajar en Centroamérica. Y ya pues, check, check, check. Me parece que es como que un proyecto ideal para mí y por eso me fui entonces a la Universidad de Nebraska. Qué interesante que desde ahí entonces ya empezó como sus viajes, empezó a ir a Sí, países. Desde ahí ya era como que estaba llamada a hacer lo que no, está. mi pasión por la agricultura internacional empezó ahí. Luego de que ya uno lo experimenta y que se rodea de profesores y de científicos que tienen una pasión por la agricultura internacional, pues ya que yo como que no podía ver otra cosa, que eso era lo que quería hacer. Mm, sí, y también, bueno, en este caso también me gustaría preguntarle, no sé si usted sintió como ese efecto de haberse como separado de su familia, como tan lejos y cómo hizo, si fue así, cómo pudo sobrellevar esa separación familiar, porque al final de cuentas, cuando somos estudiantes internacionales, a veces sentimos ese peso de no estar como cerca de casa. Sí, pues te cuento que yo me fui de la isla de Puerto Rico en enero del 2003. Entonces, eso lo que quiere decir es que me fui de la isla donde la temperatura era de 84, 86 grados en enero, con un sol brillante y la playa justo ahí, A la ahí playa. tenerme que mudar a Nebraska y llegar en medio del invierno. Y fue un Ujú. choque no solo cultural, pero físico en términos de la temperatura y tenerme que ajustar a las temperaturas y todo, pues sí, fue un golpe fuerte, pero nuevamente tener un grupo, el laboratorio del doctor Jim Stedman, pues ya tenía varios estudiantes internacionales, él estaba acostumbrado a recibir estudiantes y profesionales de Centroamérica, él viajaba mucho a Centroamérica, pues ya sabía lo que yo tenía necesitaba para sentirme cómoda y Ujú. poder empezar.
Y entonces, pues el laboratorio me recibió con los brazos abiertos y desde el primer día ya me recibieron con mucho amor y mucho support. Me llevaron a hacer las compras de los suéteres y de los coats y los abrigos y todo. Ajá. Y pues enseñarme que sí, dónde tomaba el bus y todo eso. Y siempre me sentí apoyada, pero era muy Ujú, fuerte. En ese momento, pues todavía no estábamos con todo lo del social media que tenemos ahora, de que tú te comunicas con todo el mundo todo el día. ujú, Ahí, como digo, pues era el 2003 y todavía, pues sí, tenía mi celular, pero era mucho más costoso. Y también acostumbrarse al horario y todo el cuento. Pero siempre me mantuve bien en contacto con la familia. Yo llamaba a mi mamá todos los días ajá, y a mis hermanas. Y luego, pues, me seguí comunicando con ellos y viajaba a Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad y la bendición de que mis papás tenían los recursos económicos que me podían pagar a los viajes. Yo ahorraba mi poquito, ellos me ayudaban y pues siempre a final del semestre pues podía ir a Puerto Rico y ujú. verlos y siempre me recibían con mucha comida latina y para recuperarme, porque todos sabemos lo que significa ser estudiante internacional o estar fuera de tu cultura y tener que buscar dónde encontrar tu comida y las especias que te hace sentir en casa. Pero sí, tener un grupo, bueno, me ayudó, otros estudiantes internacionales, latinos como tantos de otros lugares, pues todos nos apoyamos mucho. Y eso me permitió pues desarrollar un nuevo sentido de familia y de amigos. Ujú. Pero no fue fácil, no fue fácil. Sí, justo eso iba a decir, que uno lejos pues desarrolla diferentes amistades y siento que eso lo saca a uno bastante también de la zona de confort en cuestión de pues, ser más outgoing, como más tratar de crear más amistades, tratar de empezar esas conversaciones que al estar en el núcleo familiar uno tiene los suyos, pero aquí es como tiene que crear ese sistema para no sentirse solo. Pero ese es un punto bien interesante porque yo lo he visto con muchos estudiantes y algunos de mis compañeros que nos quedamos en la zona de confort y nos quedamos pues siempre, pues, vamos a decir, con los estudiantes latinos y aquellos en las comunidades latinas. Y no hay nada, no está nada mal, necesitamos ese apoyo y ese sentido de identidad, pero también es importante que aprendamos de la cultura y del ambiente donde estamos, porque eso nos permite entender un poco mejor la cultura, el punto de vista de ellos y comunicar el punto de vista de nosotros y llevar nuestra Ujú. cultura. Entonces, ese cross-pollination, yo encuentro que es bien, bien importante Sí. que ocurra. Y entonces, porque eso es la universidad, de eso se trata, ¿no? De ese Ujú, universo de conocimientos y de culturas que tenemos acceso. Y nosotros somos bien bendecidos que tenemos la oportunidad de, de ese acceso que tenemos al mundo, ¿no? Y yo encuentro que es como un poquito de nuestra responsabilidad el aprender los unos de otros y expandir ese conocimiento y ese grupo de influencia que tenemos. ujú. Pues yo encuentro de que a mí me funcionó muy bien. Aprendí el idioma, la cultura, la música, las comidas, pero me tocó tener que eh, reach out, eso de Sí. uno integrarse con otros grupos y saber siempre que uno siempre se puede quedar con los latinos y con los de su mismo país, sabiendo que al mismo tiempo pues puedes invitar a otros, estás invitado a esos grupos y eso a mí me ayudó mucho. Sí, se crece mucho también, como uno Exacto. adquiere muchísima más, pues no quizás cultura, pero aprende mucho a aceptar muchas cosas, a abrir su mente a otras cosas que uno ni siquiera sabía que existían. Exacto, sí, ese punto de vista de otros y entender por qué, vamos a decir, creen ciertas cosas de nuestra cultura y que tú tienes la Ujú, oportunidad de explicarlas, de reflexionar y al mismo tiempo también de todos estos estereotipos que nos creamos, pues te permite, ¿son ciertos? ¿No son ciertos? ¿Debo estar generalizando de ese modo? Y yo pues siempre me ha traído eso de entender ujú. antes de juzgar y entonces pues yo encuentro que el ser estudiante internacional o estudiante, vamos a decir, no doméstico, pues nos permite explorar eso a una edad temprana y que nos ayuda luego a ser mejores profesionales. Sí. ¿Y cuál siente que fue el mayor reto dentro de su doctorado? Yo creo que el ritmo.
o sea, el ritmo de los cursos, de tener que llevar las responsabilidades de aprendizaje, de investigación, de que ya eres adulto, de que tú tomas tus propias decisiones y al mismo tiempo, el tiempo pasa tan rápido, como que uno, o sea, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces tienes que no solo aprender el idioma y acostumbrarte a la cultura, tienes que entender las clases, los conceptos, empezar la investigación. Hay conferencias, tienes que desarrollar la propuesta, es como que alándote en tantas Ujú, direcciones. A mí me pareció que eso fue fuerte, acostumbrarme a encontrar ese ritmo, pero luego pues ya uno se acostumbra. ujú. ¿Cuáles son las expectativas? Que si trabajas horas largas, días largos, que si vienes el fines de semana, que si hay que viajar al campo, pues todo eso, como que aprender ese ritmo. Claro. Ujú. ¿Y cuánto tiempo duró su doctorado? Yo estuve 5 años. 5 años. Y luego de que terminó el doctorado, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues cuando estaba terminando ya mi investigación y estaba como que empezando a escribir y me estaba como que tardando un poquito más de lo que debía porque estaba entrando ese Ujú. sistema de comfort, mi profesor me dijo, pues Maricelis, ya usted ha completado los cursos, su investigación ya está casi terminada, ¿cómo te va la tesis? Porque pues los recursos de investigación pues ya se nos están agotando, así que yo encuentro de que tú estás lista para el siguiente paso. Deberías empezar a solicitar algunos empleos. Y pues como que cuáles son tus planes y esas conversaciones son un poco indirectas. Así Y como te tienes que ir, pero no te sí, quiero. pero al mismo tiempo, sí, no te estoy votando, sí, tómate tu tiempo, pero al mismo tiempo pues tienes que tomar unas decisiones. Y eso es lo que hace un buen mentor, ¿no? Va como que Sí. midiendo, sabiendo que tú estás lista, Ujú, porque ese fue el mensaje, tú estás lista, debes ir considerando los siguientes pasos. Y entonces pues decidí que iba a someter solicitudes para varios empleos y en ese momento a mí me interesaba mucho la parte de las aduanas y los fitosanitarios, todo lo que tenía que ver con la entrada y salida de productos. Me parecía pues que era un buen modo de utilizar lo que conocía en términos de patógenos y me gustaba mucho la parte de agricultura internacional. Digo, pues me voy por este lado y así pues estoy viendo en los mercados internacionales cómo aplicamos la ciencia. Pues era un área que me interesaba. Y ujú, entonces decidí someter unas aplicaciones para el USDA, el Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos, en la parte de investigación y también en la parte de lo que se llama el APHIS, que es lo que tiene que ver con todos el Plant Protection. Y ujú. entonces, pues solicité, pero literalmente envié 5 solicitudes en la misma semana. Y entonces, yo dije, pues vamos a ver qué suerte tengo. Ujú, Y en unas varias semanas, pues me llegaron varias oportunidades y pues tenía que decidir y me invitaron a una entrevista con el Departamento de Agricultura Federal en las oficinas de investigación en Idaho. Y pues decidí que pues quería ir a la entrevista y prácticamente me dijeron como que cuando estaba ahí en la entrevista, como que pues si te interesa la posición, tú serías un candidato ideal. Y yo como que pues esto era marzo y la graduación venía en mayo y yo todavía tenía que terminar de escribir la tesis. Y entonces pues regresé a Nebraska y me senté a escribir. Y no paré hasta que no terminé. Y entonces, pues como que dicen, ya ahí tenía una necesidad, porque había una oportunidad claro, que tenía un una fecha timeline, límite, sí, un una tiempo. fecha límite. Y yo como que, pues vamos a ver si le hacemos. Y entonces, pues me ajusté y empecé a escribir, porque el proyecto ya estaba terminado, ya yo prácticamente lo tenía, pero uno siempre quiere como que mejorar, que puedo correr un gel más, que puedo hacer un experimento más. Y Sí, sí, te veo, así exactamente. me siento. Sí, exacto. Entonces, en el momento como que ya tú te ves obligado, como que no, it's good enough. Tienes lo que Sí. necesitas y dejarlo ir. Es como que, como le pasa a los padres con los niños, como que hay que dejarlo ir. Ujú. Pues así mismo nos pasa con el proyecto de investigación, la tesis, como que no, hemos cumplido lo que decimos. Podemos desarrollar 30 años más de investigación en esto, pero no se trata de hacerlo hoy. Se trata de eso. Entonces, pues eso hice.
y terminé trabajando ya en junio, me mudé a Idaho y empecé a trabajar con el Departamento de Agricultura Federal. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí ese era como, era un Es postdoctorado? un postdoctorado, sí, estuve un postdoctorado. Ahí estuve 3 años. Empecé con un proyecto que era para trabajar en roya, pero esta vez era en la avena. Ujú. Entonces yo nunca había trabajado en un cereal. Y entonces, entonces esperé a cambiar del frijol a un hospedero totalmente diferente. Y yo pues nunca había, soy de Puerto Rico. En Puerto Rico no se siembra Ujú. la avena, no se siembra el trigo, no se siembra la cebada como cultivo como tal. Y entonces pues aprender un cultivo nuevo. Y pues empecé a hacer ese proyecto y estuve ahí como 1 año y medio trabajando en ese proyecto. Y ahí vino un proyecto nuevo para trabajar en trigo. También en la roya del trigo, en este caso, había un- una emergencia, vamos a decirlo así, porque había salido una variante nueva del patógeno que causa la roya del tallo en el trigo. Y esta variante tenía la capacidad de ser virulente en sobre el 90% de los trigos del mundo. Mm. Y entonces la- las facilidades en Idaho pues tenía un proyecto que le llegaron unos fondos para trabajar en eso y pensaron que yo era la persona indicada porque ya tenía la experiencia en roya de varios cultivos, de que tomara ese proyecto. Entonces decidí quedarme por 1 año y medio más para trabajar en ese proyecto y ahí es que comienza entonces mi historia de trabajar en cereales, sobre todo en el trigo, en la roya del trigo, y que me lleva a trabajar en África. Ok, eso, entonces desde su postdoctorado tuvo la oportunidad de viajar a África. Sí, ahí fue que tuve la primera oportunidad en el 2000, creo que el 2008, de ir Ujú. a Kenia por primera vez para entrenarme un poco más con ya el grupo internacional de científicos y para llevar los primeros materiales que estábamos evaluando para para resistencia a la roya del tallo causada por lo que se llama UG99, Ujú. UG99, que era esta variante nueva que se había identificado en Uganda en el 99, pero no fue hasta el 2005, 2008 que ya entonces existían los fondos a nivel globales para poder eh, desarrollar unas investigaciones más profundas para identificar resistencia, ya que se había entendido el riesgo que causaba al trigo. Y en ese momento, ¿usted ya sabía más o menos que iba a seguir en ese camino de la agricultura internacional o quería como unirse a esta parte del gobierno trabajando para el Departamento de Estado, convertirse en una profesora? ¿Cuál Ujú. era como su visión? En ese momento yo creo que no había una visión clara de lo que me deparaba el futuro, pero sí yo sabía que la agricultura internacional me interesaba mucho, que el trabajar en rollas me fascinaba y que me gustaba seguir aprendiendo. Y Ujú. entonces que tener estas investigaciones que eran internacionales, y que ya traían un grupo internacional de científicos que incluía el CIMMYT en México y que incluía programas nacionales en los países, pero que también incluían universidades de los Estados Unidos. Toda esa conglomerado, esas colaboraciones me Ujú. parecían bien interesantes porque me parecía que también que eran bien útiles, que todo el mundo pues estaba unido con el mismo propósito y ahí pues como que ya empecé a ver un camino. Pero en ese momento todavía como que la universidad, que si la academia, que si el CIMI me atraía muchísimo por todo lo que es investigación internacional. Y para mí todos estos centros internacionales me fascinaban. Y yo siempre pensé que iba a terminar en un centro internacional. No fue lo que el destino tenía en Ujú. mente para mí, aparentemente, pero sí he tenido varias colaboraciones con ellos y todavía colaboro con ellos, así que busqué como que un happy medium. ¿Y qué pasó después entonces de ese postdoctorado en Ujú. el USDA? Pues ya empecé a colaborar con lo que se llama el Borlaug Global Rust Initiative, que es una iniciativa
basada en el legado del doctor Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, que fue el que comenzó a hacer estas investigaciones a nivel internacional de utilizar el mejoramiento genético un poco más rápido y que incluía la adaptación a diferentes geografías para ayudar a asegurar la seguridad alimentaria, poder llevar esa Ujú, seguridad alimentaria. Y entonces, pues con ese legado de él y el liderazgo de la Universidad de Cornell, pues tenían estas colaboraciones gracias a fondos que fueron traídos de la fundación de Bill Gates, de Bill and Melinda ujú, Gates. Y entonces, pues ya empecé esa colaboración con ellos. Ellos no solo ayudaban a estos postdoctorados que trabajaban con el USDA y en otras organizaciones, trabajaban con el CIMI, pues empecé esta colaboración con ellos, empecé a aprender de sus intenciones, del reach que tenían en la comunidad, de cómo podían llegar a todas estas instituciones. Y pues empecé a trabajar indirectamente con ellos. Pero en ese momento, pues ya tenía que, de nuevo, the clock was ticking en el ujú, doctorado del USDA. Y en ese momento salió una oportunidad en la Universidad de North Dakota. Y yo pues por un tiempo ignoré la aplicación porque yo como que no estaba lista. Yo no quería pensar en una carrera que vamos a decir que uno empieza y dice, pues por los próximos 30 años lo voy a tomar bien en serio, voy a estar en todo lo que es el ujú, tenure y todo eso. Pues yo como que no pensé que quería eso todavía. Pero mi jefe en ese momento, Mike Bondman, pues me dijo, no, Marisela, tú eres ideal para esa posición, tú tienes que solicitar. Nuevamente me dicen como que tú estás lista. Entonces ahí volvemos, como hablábamos anteriormente, que ciertas inseguridades que yo tenía, al mismo ujú. tiempo pues mis mentores me dijeron, no, tú estás lista. Y me ayudaron a darme cuenta de que sí estaba lista. Así que solicité esta posición en la Universidad de Dakota del Norte y ahí paré. Estuve allá unos 6 años. ¿De qué era de profesora y qué aspectos tenía, qué porcentaje de investigación, extensión tenía en esa posición? Pues esa posición era como patóloga de las rollas del trigo. Entonces, pero tenía bastante Libertad. libertad de desarrollar el área de investigación. Era una posición nueva que los fondos venían de los agricultores de Dakota del Norte. Entonces, nuevamente veo como que la conexión. Los Mm, agricultores me están diciendo en esta posición que ellos necesitan. Me dan la libertad de encontrar el método que yo quiero utilizar, pero ellos me están apoyando. Entonces, proveyeron fondos no solo para investigación, pero sino para técnicos del laboratorio, para mis invernaderos, para poder hacer la investigación. Y entonces, nuevamente, llegó un momento donde tengo mucha oportunidad de desarrollar mi programa, pero viene con mucha más responsabilidad ahora, pues, de ser profesora, pues, tienes que dar una clase, tienes que estar en comité de estudiantes, tienes que estar en comités del departamento, del colegio como tal. Y entonces, pues ahí poco a poco pues fui desarrollando todas esas habilidades y conocimientos y tuve la oportunidad de desarrollar el curso de población de patógenos. Y entonces, que es el curso que luego da, es el original sobre el curso que oh, enseño aquí en Cornell. sí. Pero sí, este era un curso completo que yo desarrollé en el estudio de poblaciones, de la genética de poblaciones, de los patógenos. Y ahí será un curso, pues, también para nivel graduado, un poco avanzado, que nunca se había ofrecido en la Universidad de North Dakota y tuvo mucho acogida pues, de parte de los estudiantes, tanto del departamento de patología como los de genética y de mejoramiento genético. Y fue una experiencia única. El poder dar clases y el poder comunicarme más directamente con los estudiantes me encantó mucho. Y Ujú, encontré que ese era un área que realmente disfrutaba mucho y que me gustaba la mentoría de los estudiantes. Y, y me permitía de todos modos pues seguir la investigación. Entonces desarrollé mi programa de investigación, mucho más local. Eso era todo para el beneficio de los agricultores y de la industria de trigo
en Dakota del Norte, pero ellos me permitían, me daban cierta flexibilidad para de todos modos apoyar los grupos internacionales. Entonces, pues seguía yendo a Kenia para evaluar los materiales de la Universidad de Dakota del Norte, me permitía traer estudiantes internacionales y educarlos en el programa. Entonces, pues era como que de nuevo, yo seguía con mi pasión de la agricultura internacional, pero fue el programa ideal para mí para lanzar mi carrera porque tenía mucho apoyo de los agricultores de Dakota del Norte y pude hacer mucha investigación que los ayudó luego a desarrollar variedades resistentes a la roya del trigo y ayudar a que North Dakota también, Dakota del Norte, estuviese en el ámbito internacional, Ujú. representado en ese ambiente. ¿Había algo que no le gustara de ese trabajo? No, a mí realmente me encantaba, sino como que me faltaba, más bien, como que yo Mm, sentía de que no estaba completa todavía. Y entonces, porque me gustaba mucho la parte internacional, y entonces, pues sentía de que aunque estaba teniendo estaba realmente desarrollando una carrera de investigación y que tenía productos al final de la investigación que llegaban al campo, me parecía de que yo podía hacer más, que no solamente quería mantenerme trabajando para el estado de Dakota del Norte o los Estados Unidos, que yo veía que había una necesidad mayor en el mundo y que si se me daba la oportunidad, pues me gustaría hacer eso. Y entonces pues siempre mantenía como que pensando de que en el futuro pues puedo hacer algo más internacional. Empecé a buscar otras opciones. Digo, pues quién sabe, y puedo hacerlo como con NGOs o algo como un ujú. pasatiempo que pueda dedicarme más a la parte internacional y ayudar a otros. Entonces, pues siempre pensé de que había varias vertientes de hacerlo, pero como que sentía que todavía no estaba completa. Hay algo que, bueno, justo hoy que usted estaba dando su charla hace ratitos, usted mencionaba que cuando, bueno, aquí en las universidades hay algo que se llama, son posiciones que les dicen que son tenure track, ¿verdad? Entonces, no sé si usted quiere hablar un poquito acerca de qué es un tenure track position y algo que usted mencionó, como que usted ya había obtenido el tenure ahí en la universidad y aún así decidió irse. No sé si quiere como hablar un poquito acerca de eso. Pues sí, una de los grandes beneficios que se tiene en la universidad es la libertad de poder de investigación. Y entonces, lo que se llama el tenure track es que un profesor nuevo en la universidad, pues llega como un profesor asistente. Y entonces, por los próximos años, tú tienes que probar que tú tienes la capacidad de desarrollar un programa de investigación de renombre, ya sea nacional o internacional, que puedes tener las publicaciones que realmente demuestren el avance científico en la disciplina, que puedas educar a los estudiantes, que tengas productos, ya sean en términos de investigación o de productos, si sea de, vamos a hacer, variedades o diagnósticos, todo eso y entonces, pues, el premio por demostrar que puedes hacerlo es que te da una seguridad de empleo en el cual ya tú puedes como que relax un poquito, como que ya probaste, le probaste a tus colegas y a la universidad y al mundo de que lo puedes hacer, entonces te puedes dedicar a tener un poquito más de libertad de la investigación. Puedes tomar otras áreas que quién sabe va a llegar un poco más de tiempo porque la idea del tenure es que la ciencia realmente toma muchísimos años en desarrollarla y entender, poder Ujú, contestar estas preguntas y entonces tener esa permanencia, esa flexibilidad de poder estar en tu laboratorio por un largo plazo, pues te permite tomar unas preguntas un poco más grandes, más intensas para realmente avanzar la ciencia. Y ujú, entonces, pues ya eso no es algo que haces en 2 años o 3 años, es algo que vas a hacer en 15, 20 años, 10 años. Y puedes tomar diferentes vertientes y moverte, pero que tienes esa flexibilidad. Y entonces, pues eso fue lo que me permitió, luego de esos 6 años en la universidad, pues yo pensé que eso iba a ser como que el logro mayor. Y lo alcancé y estaba recibiendo todas mis cartas y todas las recomendaciones.
Y ahí la Universidad de Cornell me llamó y me preguntaron que si me interesaría una posición de liderazgo en el proyecto que iban a traer nuevo a la universidad bajo el Borlaug Global Rust Initiative y que este proyecto iba a ayudar a, realmente se llamaba Delivering Genetic Gain in Wheat, que la idea era poder demostrar ese mejoramiento genético en el campo, en trigo, para las enfermedades de la roya, pero también más adaptadas a las áreas en el África subsahariana y en Asia. Y entonces, pues yo como que, pues puedo hacer la ciencia, pero puedo hacer la agricultura internacional, como que esto me cayó del cielo. Y Mm. entonces, pues tuve que decir que sí. Y entonces, Me convencieron, dice. pues empaqué las maletas y le dije a la Universidad de Dakota del Norte, le agradecí muchísimo todo lo que hicieron por mí y Ujú, lo que me ayudaron a lograr. Y no fue una decisión fácil, porque uno se siente también ese agradecimiento tan grande a aquellos que te dieron la oportunidad por primera vez de desarrollar. Yo sé que ellos tenían muchas esperanzas en lo que yo podía hacer y no fue fácil y tomó mucho, el pensar mucho en las opciones que tenía, pero yo pensé que si tenía esta oportunidad, de liderar este proyecto, iba a tener también oportunidades de asegurarme de que la ciencia estuviese en buenas manos, en las manos de aquellos científicos que realmente podían dar el máximo y ujú, que ayudar a que ese legado de la ciencia continuara en el ambiente, incluyendo muchas de las universidades en los Estados Unidos, pero también internacional. Entonces pensé de que en ese momento de que sí, de que esa era una buena opción para mí. Yo tenía muchos colegas que estaban haciendo una ciencia bellísima, muy, muy interesante, muy cutting edge. Y entonces yo dije, pues mira, la ciencia está en buenas manos, pero tener a alguien que realmente vaya y ayude a que los fondos te lleguen, a que las inversiones se hagan en el momento del momento correcto y que llegue al agricultor, te digo, pues eso yo lo puedo hacer. Y muchos de mis colegas ujú. no estaban interesados en esa área o no tenían la preparación necesariamente. Y el grupo de la Universidad de Cornell, especialmente el doctor Ronnie Kaufman, pues vio ese potencial en mí y asimismo, Sara Evangel, que era la directora asociada de ese proyecto, ella ya tenía también unas nuevas oportunidades y quería que alguien tomara el legado del proyecto que ella había comenzado. Y me llamaron, dialogamos, yo les dije pues la indecisión que tenía en ciertas áreas y ellos me aseguraron que yo podía continuar un legado de un modo un poquito diferente, pero ayudar a seguir ese legado de la ciencia. Y aquí estoy. Wow, que yo siento que eso es bien interesante porque al menos de mi parte una de las cosas que yo más busco es estabilidad, ¿no? O sea, quiero llegar a un punto en el que yo me siento estable completamente donde esté y yo siento que usted había alcanzado ese punto estando en la Universidad de North Dakota. Me imagino que en algún punto sí pensó que ahí se iba a quedar. Sí, sí, pensé que, pues porque te da la seguridad, tenía todo lo que Ujú, necesitaba para hacer un programa de investigación, tenía los estudiantes, unos estudiantes fabulosos, un técnico ideal para el laboratorio que yo tenía. Y esta posición en Cornell pues no tenía esa seguridad, porque ya esto era de proyecto en proyecto. La idea es de que estos proyectos iban a durar unos 5 años, quién sabe, y que luego pues quién sabe iba a venir otro proyecto, pero tenía que yo volver a este sistema de probar que yo era capaz de atraer nuevos fondos, de hacer investigación, de poder liderar estos proyectos. Y entonces pues yo sabía que había un riesgo grande, pero ahí sí ya yo entendía que yo era capaz de forjar mi propio camino y que tenía opciones, que yo tenía la suficiente educación y la suficiente experiencia, que podía encontrar diferentes opciones y también, pues yo decía, pues si me va mal, ¿qué tan mal puede ser volver a la isla y trabajar en la finca con mi papá? Entonces, yo como que, bueno, si eso es lo peor, imagínate qué divino. Y entonces, pues tener vamos a decir, ese nivel de ujú. seguridad de que había opciones.
Y yo siempre pensé que había opciones. Y yo creo que eso es importante, de que a veces pensamos de que nuestra carrera tiene que ser derechita y que yo voy a hacer eso y luego voy a hacer eso y luego voy a hacer eso. Pero si nos enfocamos demasiado en lo que el futuro debe, cómo el futuro debe verse, no nos damos cuenta que hay otras opciones. Entonces, a mí, Mm, pues, mi carrera demuestra de que hay varias opciones de llegar a lo que se llama éxito o la satisfacción personal y profesional. Y para mí era bien importante tener ambas, satisfacción personal y profesional, porque el trabajo que hacemos es bien fuerte en la ciencia y a veces no está muy bien pagado o viene con muchos, ah, tienes tienes que luchar mucho y viene con mucho sacrificio. Y mm, entonces, si tú no amas y tienes pasión por en lo que trabajas, entonces sí se hace mucho más difícil. A mí, cada día levantarme y tener que trabajar en mi área, la mayor parte de los días, voy a ser totalmente honesta, I'm ready to go en la mañana. Entonces, es por eso, porque realmente es mucha satisfacción personal también. claro. Em, y en ese tiempo habían como conversaciones con su papá para decirle que, o sea, como preguntar su opinión en qué hago, a dónde voy y qué decía él. Sí, pues volvemos. Mi papá muy conservador. ¿Cómo va a dejar el tenure, niña? Sí, ya lo tiene seguro. Pero también pues viene la opción es Cornell. Es la Universidad de Cornell. La niña va a ir a trabajar en la Universidad de Cornell, va a ser profesora en Cornell. Es un sueño. Sí. Sí, mi papá viene y mi mamá, ambos vienen de unas familias bien humildes. Ujú, Y ambos fueron la primera generación que tuvo la oportunidad de ir a la universidad y tener un grado universitario. Entonces, para ellos saber que no, en una generación ya se había logrado todo eso y ahora pues yo tenía la oportunidad de venir a la Universidad de Cornell, que es tan prestigiosa, que es tan buen reconocida tanto a nivel nacional como internacional en Puerto Rico. Pues ahí venía como que el miedito de que ¿estás segura que eso es lo que quieres hacer? Y como que sí, dale. Y entonces, pues, pero siempre consulté mucho con la familia y porque también requería que me mudara a Nueva York y era volver a empezar de nuevo la cultura, el ambiente y todo. Pero lo bueno, pues que en Nueva York también hay mucho latino y hay mucho también puertorriqueño, entonces como que te digo, no, pues va a ser más fácil que en Dakota del Norte. Aquí saben cómo pronunciar Acevedo. Y entonces, eh, Aquí y saben que existe la ñ. exacto, sí. Y entonces, pues como que también fue eso bienvenido, Ujú, ujú. personal. Ujú. Pues qué lindo eso, la verdad es que sí, es bien, bien interesante pensar en el hecho de que el miedo no debe ser paralizador, sino debe ser eso que nos saca de la zona de confort para empezar, porque al final de cuentas creo que también ahora usted está haciendo como parte de lo que le gusta y es como que se ha acomodado su trabajo o usted ha acomodado su trabajo a hacerlo de la manera en que a usted le gusta ahora mismo. Sí, y ver los beneficios, los resultados de la investigación, verlas en el campo, apoyar a los Ujú, científicos, sobre todo en lo que conlleva capacitación de científicos jóvenes, a mí me fascina. Y entonces, pues yo siempre, pues tener la oportunidad que yo utilizo todo lo que es la parte educativa, formal e informal, pues lo ujú, hago en entrenamiento, capacitación. También con todo el conocimiento pues que tengo de la finca de mi papá y de la investigación que él hizo, pues saber de infraestructura, pues así mismo yo lo llamo a mi papá, yo, papá, tengo que desarrollar un sistema de riego, para, o sea, ayúdeme, tengo un problema con el sistema de riego. Y entonces, pues mi papá me da recomendaciones, me dice con quién hablar pues nos ujú, ayudamos mucho. Ah, papá, que sí, algún equipo sencillo para cultivar en ciertas zonas y entonces me acuerdo del cultivo. Digo, papá, ¿me puede sacar una foto de la sembradora usted? Y cosas así. ay, Entonces, pues nos llevamos mucho. Entonces, él es mi consultor número uno. Y entonces, y así mismo él me llama también. Entonces, hija, tengo este problema en la finca o me trajeron este problema, ¿qué me dice? Así ujú, pues, es una satisfacción personal enorme. Y yo sé que él está muy orgulloso de mí, mi familia están bien orgullosos. Y yo pues siempre mantengo eso como parte de lo que lo llamo éxito. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo mido el éxito? Es que si puedo hacer a mi familia, a mis amistades, los profesionales que me han ayudado orgullosos del trabajo que estoy haciendo, pues yo creo que estoy encaminándolo bien. Y entonces,
Sí, eso me mantiene con mucha energía. Claro. Y si nos quiere contar un poquito acerca de lo que hace ahora, entonces, como parte de su trabajo. Ujú. Pues continúo trabajando en la parte de investigación de enfermedades del trigo. Ahora mismo, pues continúo trabajando con científicos en el CIMIR y en los programas internacionales en diferentes partes del mundo, no solo para identificar las enfermedades y resistencia, pero traer esta información no solo a los científicos, pero también a los agricultores y a aquellos que determinan las políticas internacionales para que entendamos bien los riesgos que existen de algunas de estas enfermedades, sobre todo aquellas que son emergentes. Y Mm, pues estoy en un proyecto que se llama DWAS y es Wheat Disease Early Warning and Advisory Systems. And la idea de este proyecto es poder prevenir epidemias, tratando de mapear dónde están estas variantes de los patógenos, como mm, si lo vamos a decir, similar a como lo que vimos con COVID, donde estábamos siguiendo a nivel mundial todas las diferentes variantes, dónde se movían. Pues nosotros hacemos ese mismo tipo de monitoreo, donde seguimos a los patógenos, los diferentes variantes, y tratamos de entender cuál es la vulnerabilidad en los campos de los agricultores. Y entonces, si vemos que hay vulnerabilidad en algún lugar y que tenemos una variante que puede afectar o que puede llegar a ese lugar, tratamos de darle la información al agricultor y a los políticos, y al gobierno de los países para que puedan tomar decisiones, para ayudar al agricultor a que pueda proteger ese cultivo que tanto ha luchado. Y entonces, ese proyecto me llena mucho de emoción y de orgullo porque hemos podido llevar esa información a los agricultores y ellos han prevenido muchas epidemias en las últimas temporadas. Ese es uno de los proyectos que estoy bien envuelta y ese me lleva a viajar a países como Etiopía, Kenia, Zambia, Tanzania, también Bangladesh, Nepal. Y la idea es de conectar a los científicos en todos estos mm, lugares y capacitarlos para que puedan desarrollar estas investigaciones a nivel local y entonces mm, también que se comuniquen, porque estas enfermedades no conocen bordes. Muchos de estos patógenos se mueven a través del viento, pero también de semilla, del grano. Y entonces pues hay que mantener este monitoreo y entender que también estamos todos conectados. Con la globalización estamos mm, muy, muy conectados. Y entonces pues este proyecto ayuda a entender estas conexiones y entonces cómo prevenimos estas epidemias. Otro proyecto que tengo es en la berenjena transgénica, que reduce el uso de insecticidas tóxicos muchísimo. Vamos a decir, por ejemplo, en Bangladesh y en la Filipina, algunos agricultores van a utilizar insecticidas para controlar este insecto que es una plaga de la berenjena. Ellos tienen que aplicar hasta 100 aplicaciones de insecticidas en una temporada. bien, Y entonces, cuando uno piensa en el daño no solo ambiental, pero a la salud del mm, agricultor, de la familia del agricultor, el ambiente y también del consumidor, es inmensa. Y tenemos la ciencia y tenemos la tecnología y la habilidad de manejar estas enfermedades de este insecto utilizando un gen de una bacteria que existe en la ujú, tierra, que es natural. Entonces, a través de la biotecnología, podemos utilizar ese gen de la bacteria, integrarlo en la berenjena para que el insecto entonces no pueda penetrar y pueda desarrollarse. Entonces, puede proteger el cultivo sin tener que aplicar el insecticida prácticamente utilizando una proteína totalmente natural. mm, Entonces, pues ese proyecto, pues la idea es, esa tecnología ya existía y estaba en manos de compañías privadas y a través de una colaboración, la Universidad de Cornell pudo accesar esa tecnología para llevársela al gobierno y a las instituciones en Bangladesh para que desarrollaran esas variedades juntos. Y entonces, pues las compañías privadas y el gobierno de Bangladesh pudo desarrollar estas variedades y mi rol en el proyecto es ayudar a la adopción de esta tecnología. mm. Yo siento que en estos programas internacionales
No estoy segura, pero me da la impresión de que hay mucha burocracia, ¿no? Que toma mucho tiempo como como llegar a lograr algo, digamos, porque hay muchas, como jerarquía, me imagino que debe pasar. ¿Cómo usted navega todo ese sistema? Pues ahí es que yo digo que utilizo ah, la diplomacia. Me toca ser bien diplomática porque tienes que poder explicar algo tan complicado como es la ingeniería genética a alguien que tiene muy buenas intenciones de proteger su país, pero que no entiende la ciencia o que no Ujú, está convencido de la tecnología, de la seguridad, el safety de esa tecnología. Y entonces es mi rol el poderle explicar de modo sencillo y factual de lo que es la tecnología, de lo que se ha estudiado, de cómo se ha estudiado tanto y tanto y que sabemos que es seguro, que lo estamos consumiendo en otros países, que se ha utilizado ampliamente, que está muy bien desarrollado. Y entonces poco a poco convencerlos de que la tecnología puede beneficiar a sus agricultores, puede beneficiar a su país, puede beneficiar la economía, el desarrollo económico a través de la agricultura. Entonces me toca hacer muchas de esas visitas y a mí me encanta poder explicar la ciencia de un modo sencillo. ujú, Digo, sí, si mi abuela, si mi abuelo no lo puede entender, si mi tío que no sabe nada de ciencia no lo puede entender, entonces estoy fallando. Y entonces, pues yo practico mucho con mis amistades, con mis estudiantes, cómo explicar ujú, la ciencia y entonces comunicársela a diferentes grupos, grupos tantos científicos como de gobierno y grupos civiles y llevar el conocimiento a través de todo. Entonces, cuando yo digo yo lo hago, no soy yo personalmente, es yo y mi equipo, que tengo un equipo ujú, de personas excelentes con diferentes experiencias, diferentes modos de comunicación. Yo aprendo mucho del equipo de comunicación que tengo, que me ayuda a llevar el mensaje más claro, más directo, y utilizar el entusiasmo que yo llevo de mi pasión por la ciencia y al mismo tiempo mi conocimiento científico. Entonces, ¿cómo balancear eso para llevar un mensaje que sea honesto, que sea claro y que sea conciso? Y escuchar, yo escucho mucho, a mí me toca escuchar mucho, mucho, mucho sobre sus temores, sus reservaciones y yo cuando los escucho a todos estos grupos, pues trato de mejorar mi mensaje cuando yo tengo una contestación y si no la tengo la contestación, pues tratar de entender de dónde vienen esas preocupaciones ujú, y esas reservaciones y entender que ya hay muchas veces, quién sabe, sean culturales, son religiosas, algunas son políticas. Entonces, entender cuál es el root, cuál es la base de esas concerns y entonces tratar de explicarlos y ayudarlos para que por lo menos tomen una decisión que sea basada en la ciencia y en los hechos, ujú, no en algunas ah, información que no es correcta y mala información o información que viene de grupos que realmente no entienden los problemas que estamos tratando de resolver. Pero siempre queda para ellos. Mi trabajo, yo no los puedo, mi trabajo no es convencerlos, mi trabajo es educarlos para que puedan tomar una decisión informada. mm. Y siento yo ahí también que juega un papel muy importante las diferencias culturales, ¿no? Porque Muchísimo. a usted le toca aprender mucho de esas culturas para poder entregar un mensaje más eficiente. Exactamente, y eso es una de las cosas que Cornell está bien enfocado en nuestro grupo, de que trabajamos con organizaciones a nivel local. Nosotros no llevamos un mensaje representando a Cornell. Nosotros llevamos un mensaje que envuelve representar a los grupos de interés de los países, que escuchamos mucho lo que el agricultor nos dice, que los extensionistas nos dicen, los científicos del país, y utilizamos nuestros networks, nuestros grupos, para alcanzarlos a ellos, para educarlos, pero ellos son la voz sea, muchas veces no soy yo la que está hablando, yo los acompaño en una reunión, pero están estos científicos locales, estas investigadores locales, estos grupos de comunicación local, son los que llevan el mensaje. Yo, quién sabe, los ayudo
a que tengan la información correcta o en muchos lugares cuando nos toca así hablar con los gobiernos, pues yo soy una de muchos que vamos como un grupo, pero siempre están representados los grupos nacionales, Ujú. porque ellos son los que tienen el mayor interés y el pedido viene de a nivel nacional. Nosotros estamos allá para demostrarle que tienen apoyo internacional y apoyo científico para tomar esas decisiones, pero al final del día es el país el que necesita esas tecnologías y estas decisiones tienen que ser tomadas por los grupos locales. Y nosotros tenemos que aprender mucho sobre cómo comunicarnos con los diferentes grupos. Ahí me toca mucho pues sentarme y aprender mucho sobre los grupos con los que estoy dialogando y por eso siempre me comunico mucho con mis grupos locales. Qué bonito eso, siento que es un trabajo muy noble, aunque me imagino también que los viajes deben ser como muy cansados porque al final de cuentas son horarios totalmente diferentes, son personas totalmente diferentes, le toca como siempre estar hablando, estar Ujú. como explicando muchos conceptos y muchas cosas, pero lo que usted dice, me imagino también que se trabaja duro, pero también hay como mucha satisfacción personal, porque pues es lo que a usted le gusta. Sí, y nosotros tratamos de ser lo más eficiente posible y tratamos de utilizar estos grupos internacionales y locales para que lleven estos mensajes, para que sean ellos los que lideren estas actividades. Yo tengo muchos grupos de científicos locales y de comunicación local y entonces pues no me toca ir tan a menudo. Pero sí me toca levantarme a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana porque para reunirme con el grupo de Bangladesh, pero yo lo hago con mucha pasión. No es algo de todos los días, pero semanalmente yo voy a tener varias reuniones que comienzan a las 6 de la mañana o 5 de la mañana o 7 de la mañana o algunas que empiezan a las 9 10 de la noche. Y entonces siempre hay alguien que está trabajando en nuestros proyectos pero a veces es enviar algunas comunicaciones rápidas por el email o una hora en Zoom y eso nos ayuda a avanzar. Y entonces nos comunicamos mucho así y utilizamos los grupos locales tanto como podamos. Pero sí, como parte de mi trabajo, pues me toca viajar. am, y a mí me encanta porque cuando viajo, pues trato de hacer lo más que puedo. Digo, si una vez salgo de Ítica y tengo que ir, vamos a decir, a la India o Bangladesh, yo trato de hacer lo más que pueda en esos países, comunicarme con tantas instituciones y como pueda, ir a varios lugares y para ser consciente tanto de ambiente como personal, porque es mucho esfuerzo. Pero tengo unos equipos fantásticos a nivel internacional que son mis ojos, mis oídos y mi voz en esos lugares. Y al mismo tiempo me mantienen bien conectada con las necesidades locales. Entonces Ujú. siempre estoy pendiente de si el laboratorio necesita algo, si no le han llegado algunos reagentes, si necesitan ayuda con algún entrenamiento, una expertise que no tienen en el equipo pues esa conexión existe y cuando viajo, pues me da mucha energía, porque realmente me recuerdan por qué hacemos lo que hacemos, que a veces es tan fácil estar un poco desligado cuando uno se queda pues acá en la universidad. Es fácil envolverse en el día a día y en la burocracia, como decías, y cuando viajo siento de que esa conexión se vuelve real y que me doy cuenta de por qué es necesario, por qué mi trabajo es necesario, por qué mi trabajo es importante y cómo estoy ayudando. ¿Ha habido como algún momento o alguna conversación con alguien que usted recuerda como que todavía recuerde que la haga sentir como que lo que usted dijo como por esto hago lo que hago? Como algún momento específico. Pues te voy a decir, hay dos historias recientes me han dado muchísima satisfacción. En términos de la berenjena transgénica, puede comunicarme con los agricultores en Bangladesh, pero especialmente con las mujeres que ahora tienen unos viveros de vegetales, donde están incluyendo la berenjena transgénica Ujú. que ellas primero quieren convencerse de que la tecnología realmente funciona. Ellas son muy sabias y dicen, no, yo tengo que estar convencida. Y entonces hablar con estas mujeres, unas
jóvenes y otras mucho más mayores que comenzando estos viveros. Y cuando reciben la semilla, la siembran y ven la diferencia, y entonces empiezan a contarle a sus amistades, a sus vecinos, a los que vienen a comprarle y le ofrecen a veces hasta gratis algunas plantas de berenjena para que la siembren, le dicen los beneficios que tiene. Entonces, eso a mí me encanta porque sí, ellos tienen que estar convencidos de que la tecnología Mm, funciona. No hay mejor, eh, vamos a decir, promoción que el mismo agricultor. mm, Porque si ellos están convencidos, convencen a cualquiera. El sí. agricultor no le gustan los riesgos. Y entonces, si tú puedes verlos, que ellos mismos lo prueben y te digan como que me encanta el producto, quiero más productos de estos. Y entonces, pues yo digo, pues sigamos, vamos a desarrollar más productos porque ustedes lo quieren. Entonces, aunque las políticas no sean las más perfectas y todo, el agricultor está pidiendo eso. Y para mí, eso es lo que me motiva a seguir adelante. Si alguien realmente se está beneficiando y me dicen, por favor, continúa lo que estás haciendo, y sobre todo si es un agricultor, una agricultora, ahí estoy. Y entonces, pues esa es una de las veces que yo digo como que, let's do it. Cool. Vamos a seguir. Entonces, recientemente acabo de llegar de Kenia ayer y estuve con un grupo de científicos reuniéndonos para evaluar el progreso del proyecto en trigo para estos advisories que le estamos dando a los agricultores. Y tuve la oportunidad de ver una de las científicas que yo la conocí hace yo creo que como unos 12 13 años. Ella era jovencita, era estudiante en la universidad cerca de la estación experimental y como parte de sus estudios, venía a trabajar a la estación experimental a tomar notas, a ayudarnos a tomar las notas de campo. Y Ujú. entonces Sena Kosky era estudiante en la universidad y me ayudó a tomar algunas de esas notas que tomaba cuando estaba en la Universidad de Dakota del Norte. Entonces yo venía a evaluar mis materiales y ella estaba conmigo tomando notas en el campo. Y empezamos a hablar y me dijo que quería seguir estudiando, que era estudiante, pero que le gustaría hacer una maestría. Y entonces, a través de una oportunidad que puso el USAID, ella tenía que someter una propuesta. Y entonces me pidió que si podía ser mentora en esa propuesta de ella. Y pues le dije que sí, y ella logró obtener esa propuesta y pudo venir a mi laboratorio por unos 6 meses. Entonces, Wow. pues Sena, ya mi niña de Kenia, que ya estaba terminando su grado, pudo venir por la primera vez, venir a los Estados Unidos y pasar 6 meses en mi laboratorio, aprender con mis estudiantes. De ahí regresa a Kenia y le sale una oportunidad para ir a estudiar un doctorado. Y fue y pudo hacer un doctorado en la Universidad de Minnesota y estuvo allá unos cuantos años, regresa nuevamente a Kenia y ahora dirige el programa de patología en el programa nacional de Kenia, en trigo. Wow. Entonces, no hay mayor satisfacción de ser parte del desarrollo profesional de alguien tan maravilloso que realmente con mucho ah, cometido, con mucha pasión, dejó también su país, dejó su familia y estudió, regresó y ahora dirige el programa y está educando a muchos otros. Entonces, eso me lleva a una satisfacción inmensa. Qué lindo, wow. ¿Y qué le espera a Maricelis en los próximos 5 años? Bueno, yo creo que vamos a seguir buscando más proyectos internacionales para seguir continuar el legado de los proyectos que hemos desarrollado porque están funcionando. Ujú. Pero la necesidad existe. Ya lo que hemos logrado para la roya del trigo se necesita en otros ambientes porque se ha probado a nivel internacional. Hemos recibido mucho reconocimiento de la labor excelente que hemos hecho, del legado que tenemos y nos han dado esta opción de continuar expandiendo el programa para otras enfermedades y que podamos desarrollar un sistema que se pueda utilizar en otros cultivos también para otras enfermedades. Entonces me interesa mucho ver qué tan lejos podemos llevar estas investigaciones y este legado y continuar algo así. Me encanta la idea de volver a la isla y trabajar con mi papá en la finca. Hay mucha necesidad para lo que se llama fincas de investigación, donde Ujú. se puedan demostrar los avances tecnológicos y de investigación
para que otros agricultores los puedan adoptar. Entonces me interesa desarrollar como un centro de aprendizaje de demostración y donde las personas locales puedan venir a aprender y también a que ellos puedan traer sus propias ideas y que juntos podamos desarrollar nuevas variedades, nuevas prácticas de cultivo, de que sean más sostenibles. Y entonces pues, me gustaría continuar el legado de mi papá y de Ujú, la finca que tenemos para poder continuar educando a otros agricultores en aquellas necesidades que ellos tengan utilizando los recursos locales, tanto de educación como de educación formal e informal, e incluir mucho de este conocimiento autónomo de los ujú. agricultores. Me encantaría hacer algo de eso y entonces pues ya he estado hablando con mis hermanas y estamos todas de acuerdo que nos gustaría participar en algo así. Qué lindo. Sí, es lo que siempre digo, las raíces de uno no se olvidan, están Sí, ahí. para nada, siempre hay tiempo. Ujú, Y bueno, estas dos preguntas siempre las hago. ujú, ¿Cuáles son esos mentores que han como estado a través de su vida y que la han ayudado a estar donde está aquí hoy, ya sea de manera personal o profesional? ujú. Pues profesionalmente, mi profesor de botánica fue excelente porque me ayudó a ver la posibilidad de cómo la curiosidad científica se puede convertir en una profesión y en una pasión. Mm, Mi papá, obviamente, pues ha sido un mentor increíble porque yo siempre he pensado de que él ha utilizado la ciencia para ayudar a otros y esa parte como que realmente es el centro de mi pasión científica. Eh, Acá una vez yo llegué en Cornell, el doctor Ronnie Kaufman ha sido un mentor ideal porque me ha enseñado el balancear esa pasión con las políticas y y con la ciencia, de cómo navegamos todas estas dificultades y cómo tenemos estas conversaciones. Y yo, no es una persona, pero un grupo, yo estuve desde el 2013 he tenido conexión con un grupo se llama HFP, que ujú, ellos son los que entrenan a muchos científicos en liderazgo profesional. Y yo tuve la oportunidad de tomar uno de esos cursos temprano en mi carrera y lo que yo aprendí en términos de liderazgo profesional me ha funcionado muchísimo para poder sobrellevar muchas de las dificultades que tengo de poder balancear la vida personal con la vida profesional y poder navegar todas esas conversaciones difíciles que a veces tenemos y al mismo tiempo encontrar mi propia voz ujú. en el área de trabajo. Entonces, pues yo creo que ellos han sido de verdad instrumental en todo lo que he podido hacer. ¿Y cuál es el legado que le gustaría dejar? Yo creo que yo mido mi legado en el número de fincas que pueda influenciar con ciencia buena y con tecnologías que ayuden al agricultor ser más exitoso, la agricultora ser más exitosa y que puedan mejorar su estilo de vida. Para mí, Ujú, así es que yo no voy a medir mi éxito, mi legado en número de publicaciones, sino en aquellos también que he podido ayudar a desarrollar profesionalmente, mis estudiantes, los trainees que hemos tenido a través del ujú, mundo y ver que yo espero poder dejar la disciplina como tal de patología y sobre todo de enfermedades de trigo en mejor lugar de donde la encontré, con más conocimiento, con más colaboración internacional. A mí me encanta saber de que no estamos compitiendo, sino que estamos colaborando. ujú, Y para mí ese es un legado bueno del grupo con el que estoy trabajando, del Boardwalk Global Ross Initiative y personalmente la idea de que estamos todos trabajando juntos para mejorar
los cultivos, mejorar la calidad de vida del agricultor, sobre todo aquellos de escasos recursos, y aumentar la seguridad alimentaria. Wow, muchísimas gracias, Maricelis, por contarnos su historia, por contarnos toda su carrera, todo lo que ha vivido. Creo que hay muchas cosas que puedo resaltar de esta entrevista y es la pasión, el salir adelante, el no tener miedo, el salir de esa zona de confort todo el tiempo. Y creo que es algo que a mí personalmente me inspira mucho y creo que el perseguir tus sueños, aun cuando sientas que ya estás en un lugar completamente seguro, es bien importante también para tener esa satisfacción personal. Entonces, no sé si para terminar le gustaría decirle algo a las personas que nos están escuchando. Yo, si les puedo decir algo que los ayude a seguir adelante, sería de que sueñes grande, que no te limites. Tienes que ser consciente de que quién sabe no va a salir en línea recta, pero que de eso no te desanime, sino que sigamos buscando oportunidades, que nos preparemos para cuando las oportunidades aparezcan, podamos decir que sí y que podamos hacer un buen trabajo, que no lo dejemos a la suerte, sino que Mm, tengamos un plan, que soñemos grande y que nos preparemos para cuando esas oportunidades aparezcan, ya estar listos y empezar. Y que cuando no nos vayan las cosas muy bien, sepamos que tenemos otras opciones, que la vida puede dar muchas vueltas y que el éxito se puede lograr de diferentes modos. No tiene que ser mm. aquella modo inicial que habíamos pensado. Muy bien, muchísimas gracias, Mariceli, gracias por el tiempo y ustedes que llegaron hasta aquí, comenten qué fue lo que más les gustó de esta entrevista y saben que tenemos entrevistas cada semana, así que cuídense mucho y muchas gracias. Nos vemos. Gracias.